Un saludo a todos los oyentes de Radio María, la gracia de una presencia. Hoy continuamos con el comentario del Catecismo Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos dentro de los puntos que hacen referencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en los puntos 610 y 611, que tienen el epígrafe: Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Vamos a leerlo porque son breves y luego pasamos a comentarlos. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles, en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Bien, como podemos observar, son dos puntos del catecismo que unen el misterio del sacrificio de la ofrenda libre de Jesucristo, al mismo tiempo también y el de la institución del sacerdocio. Sería importante comenzar subrayando el sentido de la palabra la copa, el cáliz, que está, vamos a intentar analizar las palabras cáliz y también la palabra la carne y la sangre, y ese sentido de la palabra de entrega, se entrega por vosotros, que son pues como los ejes, el eje, las palabras fundamentales de la institución eucarística. No podemos olvidar aquella referencia a la palabra del cáliz de la pasión, Tenemos esa referencia de cómo la madre de los Zebedeos se acercó a Jesucristo para pedirles que se sentasen en los puestos principales de su reino, ¿no? Y recordamos aquella respuesta de Jesús. Se acercaron a él Santiago y Juan. Estamos en Marcos capítulo 10, en torno al versículo 38. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Bien, por lo tanto, en esta referencia a la copa, al cáliz, ya vemos que existía el concepto del cáliz de la pasión. Ciertamente no es la Eucaristía la que en aquel momento ocupaba el primer plano. Todavía no había llegado la institución eucarística, pero ya antes de que llegase la institución eucarística, ya Jesús en su misma vida utilizó la palabra copa o cáliz con un sentido que designaba la pasión. La palabra copa designaba propiamente el cáliz de la pasión. Ellos le dijeron: sí podemos beberlo, y Jesús le dice: la copa o el cáliz que yo voy a beber, sí lo beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo. Y ciertamente les está profetizando su pasión. El cáliz que yo voy a beber, vosotros también lo beberéis. Les está profetizando el cáliz de la pasión también para sus vidas, para estos dos apóstoles, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Bien, en otro pasaje paralelo es la madre de los Zebedeos la que pide esto a Jesús. Bien, pero fijaros, lo que quiero decir es que antes de llegar ya la institución de la Eucaristía, ya Jesús utilizó la palabra cáliz y copa en ese sentido de la pasión. Hay que decir que en el Antiguo Testamento no siempre había sido así. En el Antiguo Testamento la copa o el cáliz a veces tiene sentidos distintos, pero es fácil discernir el sentido de esa palabra. En ocasiones, en el Antiguo Testamento, la palabra cáliz o copa
tiene el sentido de sacrificio de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 116. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El sentido literal que tiene ese salmo es pues una especie de ofrenda de acción de gracias. Aunque nosotros quizás cuando lo recemos podemos añadirle a ese salmo, a ese sentido literal que tenía de una especie de brindis de acción de gracias, le podemos añadir el sentido, pues sacrificial de que elevamos el cáliz de Cristo a la Eucaristía. Bien, pero es de alguna manera, un añadido que le hacemos para que se complete el sentido pleno. Pero el sentido literal que tenía el Salmo 116 era como un brindis de acción de gracias. En otras ocasiones también, pues el cáliz, la copa, significaba la felicidad otorgada por el mismo Yahvé, a la manera de un vino en un banquete sagrado. Por ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Fijaros, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es decir, también en este caso la palabra copa, la palabra cáliz, significa el don de Dios a la manera del vino que alegra, que Dios nos cuida, Dios nos alegra, Dios nos mima. Tiene otro sentido distinto, ¿no? Como el Salmo 16, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. El lote de mi heredad y mi copa, el cáliz, la copa, en ocasiones tenía no ese sentido sacrificial, sino el sentido festivo, de banquete, en el que Dios colmaba de alegría. Pero, sin embargo, está claro que Jesús utiliza en el aspecto sacrificial otro sentido distinto. Se une también a otra referencia que existía en el Antiguo Testamento, que era la referencia del cáliz, la copa, como el cáliz del dolor, el cáliz de nuestros pecados. Por ejemplo, vamos a ver con claridad cuando leamos algunos textos, ¿no? Como el Salmo 75, versículo 9. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado, lo da a beber hasta las heces a los malvados de la tierra. Es decir, hay una especie de cáliz que significa la cólera divina por todos los pecados de la humanidad. Es un sentido distinto del cáliz y la copa. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 51, versículos 17 al 22. Allí dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de mano de Yahvé la copa de su ira, el cáliz del vértigo has bebido hasta vaciarlo. No hay quien la guíe de entre los hijos que ha dado a luz, no hay quien la tome de la mano de entre los hijos que ha criado. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién te conduele? Tus hijos desfallecen, yacen en la esquina de todas las calles. Por eso escucha esto, pobrecilla, ebria, pero no de vino. Así dice el Señor Yahvé, tu Dios defensor de tu pueblo. Mira que yo te quito de la mano la copa del vértigo, el cáliz de mi ira, ya no tendrás que seguir bebiéndolo. Por lo tanto, en esta profecía de Isaías hace referencia a que Yahvé retira la copa del vértigo, dice la copa del cáliz, la copa de la ira de Dios por los pecados de los hombres. Entendamos que eso ya tuvimos ocasión de decirlo, que la palabra ira y la palabra cólera de Dios no tienen el sentido humano nuestro, que el sentido que es el de un pecado, pues un pecado capital, ¿no? Sino que más bien la palabra ira o cólera de Dios es sinónimo de la santidad de Dios, que se revela frente al pecado del hombre, que no pacta con el pecado del hombre. Bien, a esto se refiere Jesús cuando allí en Gesemaní dice, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A esto se refiere al cáliz en el sentido misterioso de un trago duro de beber, que es el peso, la amargura de todos los pecados del hombre, de la humanidad. Una bebida verdaderamente difícil de digerir,
que es la de la amargura de Dios, la del peso de nuestros pecados. Una bebida que es tan fuerte que si nosotros tuviésemos que beberla no seríamos capaces de soportar su peso. A eso se refiere en este pasaje bíblico de la institución de la Eucaristía. Ahí hay una palabra, un cáliz que entronca con el huerto de Gesemaní. Fijaros que Jesús va a instituir la Eucaristía y acto seguido va a salir a Gesemaní, y allí habla de: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús bebe ese cáliz. Es más, horas antes, un momento antes, había también instituido la Eucaristía, dando a beber de su cáliz a sus apóstoles. Hay, por lo tanto, aquí un misterio que vamos a intentar profundizar. Hacemos un momento de silencio escuchando la música antes de continuar, y vamos a completar el sentido de este cáliz de la pasión de Cristo para comprender el misterio de la Eucaristía. Pues bien, precisamente el gran milagro de la Eucaristía, el gran milagro de la pasión de Cristo, es que ese cáliz de nuestros pecados, ese cáliz que nos aplastaba, el cáliz de la cólera divina, que nosotros no éramos capaces de digerir, ¿no? Jesús, al beberlo, ha hecho que sea una bebida agradable a nosotros, una bebida de felicidad y de acción de gracias. Este es precisamente el misterio eucarístico, que el cáliz de nuestros pecados que pesaba sobre nosotros y que nosotros pues no hubiésemos sido capaces de consumir, porque hubiese sido nuestra propia destrucción, ¿no? Un peso que nos supera. Jesús, al beberlo, ha hecho que esa bebida sea para nosotros su sangre derramada por nosotros haya sido bebida de felicidad, bebida de salvación. ¿Por qué? Pues porque Jesús ha bebido el cáliz en calidad de inocente. Si nosotros hubiésemos bebido ese cáliz, el cáliz de la ira de Dios, que de alguna manera tiene el peso de nuestros propios pecados, hubiésemos bebido el cáliz en calidad de culpables, y entonces hubiese sido como un castigo para nosotros ese cáliz. Pero como Jesús bebió el cáliz en calidad de inocente, transformó lo que era castigo para nosotros en bebida de salvación. Y esta es la gran transformación de ese cáliz de la ira, del cáliz de la cólera, bebido por Jesucristo. Ese cáliz se ha constituido en cáliz de salvación. Y aquí el gran trueque, el misterio redentor en el que Cristo ha transformado el sentido de esa palabra cáliz, y esa palabra, la copa de la ira de Dios, la ha transformado en la salvación para nosotros. Esta es la gran maravilla de la pasión de Cristo. El cáliz ha pasado a ser imagen de salvación y no imagen de condenación. En la última cena Jesús fundamenta ese valor sacrificial de la Eucaristía, ese valor de la consagración, ¿no? Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. En la versión de Pablo, porque sabéis que Pablo, aunque no sea un evangelista, sí que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, allá por el versículo 24, también él relata, hay un pasaje en el que él relata muy fielmente cómo se le fue transmitida la Eucaristía. En el fondo, sabéis que el Evangelio de San Juan no trae el relato de la institución de la Eucaristía, lo traen los demás apóstoles, y también San Pablo, cual si fuese un apóstol más,
pues él también relata la tradición que él había recibido de la iglesia primitiva. Lo tenéis en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes, que lo leo así. El Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y lo mismo la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cuantas veces bebáis en recuerdo mío, pues cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Esta es la tradición que San Pablo había recibido y la transmite. Por lo tanto, en el fondo tenemos pues, un relato más de la institución de la Eucaristía. Y además es impresionante ver la confluencia tan grande que hay entre lo que San Pablo ha recibido de la primitiva comunidad cristiana y lo que los apóstoles cuentan, narran que Jesús instituyó. Es un argumento de historicidad pues muy importante. Fijaros que uno de los aspectos que remarca el aspecto sacrificial es ese de se da por vosotros, el cuerpo que se entrega por nosotros. Esto lo confirma la declaración transmitida por Juan en el discurso eucarístico. San Juan 6:51 dice: el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Hay un sentido muy claro y muy concreto de qué quiere decir Jesús con eso, qué expresa con esa oblación. Jesús se ofrece su cuerpo como sacrificio para alimento del mundo. Juan 6:51 dice: el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Él es su alimento. ¿Sabéis esa imagen que tenemos en tantos sagrarios nuestros? Sagrarios eucarísticos, donde se pone en su puerta la imagen del pelícano. El pelícano, según cuenta la tradición, y según recoge también Santo Tomás en el rezo del Adoro te devote, en que llama a Jesús o piadoso pelícano, ¿no? Pues sabemos que en la tradición el pelícano era aquel animal, aquel ave, que en el tiempo de escasez de alimentos, de sequía y de falta de alimentos para sus crías, aquel ave picoteaba su pecho, arrancando carne y sangre y alimentando con su propia carne y sangre a sus polluelos. Bien, pues este mismo sentido sacrificial de alimento es el que utiliza San Juan, capítulo 6, versículo 51. El pan que yo os voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Jesús no es que nos dé algo como alimento, es que Él mismo se nos da como alimento. Es el valor fundamental, incluso podríamos decir nutritivo, de nuestra alma. Jesús alimenta nuestra alma. Fijaros también un poco más adelante, quien dice: si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es decir, hay una comunicación en ese sacrificio de Cristo, hay una comunicación de la vida divina. Es importante entender que también en el Antiguo Testamento, pues la palabra sangre era también como el alma de la carne. Era el alma de la carne. Esto es, si veis por ejemplo el libro del Levítico, capítulo 17, versículo 11, podéis comprobar esto. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Bueno, pues fijaros el concepto que existía en el Antiguo Testamento, porque Jesús, para instituir la Eucaristía, lógicamente está también utilizando, aunque Él, como muchas veces hemos explicado, supera y purifica, ¿no?, y da plenitud a los conceptos del Antiguo Testamento, también los utiliza. Y dice este texto del Levítico, ¿no?, que la vida de la carne está en la sangre. O sea que la sangre es como el alma de la carne, como la vida de la carne. Casi la sangre es imagen de la vida. Por eso dice: pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Si los antiguos creían que la sangre era como el alma de la carne, uno entiende que al recibir la carne y la sangre,
al recibir la Eucaristía, está recibiendo la vida de Jesucristo. Porque la sangre es como el alma de esa persona. Es ese sentido tan profundo, ¿verdad? A veces hay que interpretar así estos textos del Antiguo Testamento, porque, por desgracia, vemos que entre nosotros pues también existen algunos grupos religiosos, más o menos sectarios, o de otro tipo, que entienden que de una manera literal ese precepto del Levítico, y entonces entienden si la sangre, dice el Levítico, es el alma, por lo tanto no puedes hacer una transfusión de sangre, porque si haces una transfusión de sangre estás como quitando el alma de una persona y metiéndola en otra persona. A veces vemos, ¿no?, que a nuestro alrededor algunas personas hacen una interpretación literalista que evidentemente es ridícula, ¿no? Y es una lectura del Antiguo Testamento pues literalista, y que no entiende que el Antiguo Testamento alcanza su sentido desde Jesucristo, ¿no? Y cuando uno lee el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento y no desde Jesucristo, pues entonces puede llegar a lecturas ridículas como esa, ¿eh? No se puede hacer una transfusión de sangre porque entonces sería como quitarle el alma a una persona. Evidentemente, cuando Jesús instituye la Eucaristía, malamente se compadece con esto. Jesús habla de dar su sangre para la vida del mundo. Y en esa sangre es cierto que es símbolo. Jesús coge el símbolo de que la sangre es imagen de la vida, es el alma suya que él entrega al mundo. Es importante, pues, y así uno alcanza, entiende, ¿no?, todo el sentido de la palabra sangre, imagen de la vida que Cristo transmite, y hay una comunión de vida entre Cristo y los que han comulgado. Claro que hay una comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y él vivirá por mí, y yo viviré en él. La Eucaristía alimenta, nosotros podemos decirlo desde el Nuevo Testamento, ¿no?, y desde la plenitud de la revelación. La Eucaristía alimenta la inhabitación. El que comulga no únicamente tiene una presencia, la presencia eucarística en las especies del pan y el vino, sino que disueltas las especies del pan y el vino, y cuando Cristo deja de estar ya presente bajo esas especies, esa presencia eucarística pasa a aumentar la inhabitación de Dios en nosotros. Él vivirá por mí y yo viviré por él. Es decir, comulgar bien es tener comunión con Cristo, con esa cuerpo y sangre, y esa sangre que es imagen simbólica de la vida del alma de Jesucristo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en breves segundos. Dentro de esta institución de la Eucaristía, otro aspecto que a veces igual pasa desapercibido, que no le damos importancia, pero tiene mucha importancia, y para subrayar el alcance sacrificial, ¿no?, de las palabras pronunciadas por Jesús sobre el pan y sobre el vino, es como Lucas y Pablo al final recogen que al final de la fórmula consecratoria Jesús añadió: haced esto en memoria mía. Y esto es muy importante porque es una evocación de la prescripción que existía de comer el Cordero Pascual en recuerdo de la liberación de Egipto. Era, por lo tanto, el recuerdo
la prescripción de un sacrificio. En Éxodo 12:14 decimos: este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Haced esto en memoria mía, fijaros. O en Éxodo 13:9-10. En aquel día harás saber a tu hijo: esto es con motivo de lo que hizo conmigo Yahvé cuando salí de Egipto. Y esto te servirá como señal de tu mano y como recordatorio ante tus ojos. Guardarás este precepto año por año, en el tiempo debido. Todo esto nos evoca, nos está recordando ese: haced esto en memoria mía. Igual que a Israel se le había mandado guardar con esmero el recuerdo de la liberación de Egipto, en el que aquel cordero había sido sacrificado y con cuya sangre se había untado en el dintel de las puertas, ¿no? Y era una sangre liberadora. Pues también ahora se le manda a esta iglesia primera, ¿no? A este nuevo pueblo de Israel, se le llama guardar memoria del sacrificio de Cristo. Haced esto en memoria mía. Hubo un sacrificio de un cordero, de una multitud de corderos, ¿no? Que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hay un nuevo sacrificio de un único cordero, cuya sangre derramada nos libera del pecado. Y entonces se nos pide: haced esto en memoria mía. Es un recuerdo, un ritual, una memoria, un hacer presente. No únicamente es un recuerdo, ¿no? Sino que es un hacer presente en nosotros, que eso significa la palabra memorial, pues hacer presente el que fue el sacrificio de redención. Tiene una gran importancia ese: haced esto en memoria mía. Por eso se dice: esta es la sangre de la alianza que es derramada por vosotros. Bien, fijémonos en un aspecto más importante, ¿no? Si es ya muy importante el que se hable de la sangre de la alianza, tanto que hace referencia a la sangre de la alianza hecha pues con Moisés, allí hubo una sangre de la alianza. Hay que entender también que Jesús se presenta como la nueva alianza. Esto es importante, es decir, hubo una sangre de la alianza y en este caso Jesús es imagen de la alianza entre Dios y los hombres. Si en el monte Sinaí Moisés hizo una alianza, y esa alianza consistió en que hubo una promesa de que Yahvé iba a asistir a su pueblo, el pueblo se iba a comprometer a vivir unos mandamientos, y esa alianza fue sellada con un pacto. Lo tenéis ese pacto en Éxodo 24, versículo del 6 al 8. Y es importante que lo leamos y que hagamos una aplicación a la Eucaristía. Fijaros. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Estamos hablando de que están como celebrando la alianza que han hecho de que Yahvé se compromete a ser el pueblo, el Dios protector de Israel, e Israel se compromete en esta alianza a guardar los mandamientos. Pues bien, para sellar esa alianza, tomó Moisés la mitad de la sangre la tomó y la echó en vasijas. Las pone frente al altar, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto Yahvé ha dicho. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con nosotros según estas palabras. Fijaros bien, aquí hay una imagen de Jesús como alianza. Según la imagen de la alianza estipulada en el Sinaí, su sangre era a la vez sangre reservada ante el altar, ofrecida ante el altar, y por otra parte sangre rociada sobre el pueblo. Esto es, sangre ofrecida a Dios y sangre dada por Dios a los hombres. Jesús representa a los hombres delante del Padre y al Padre delante de los hombres. Esto es muy importante. El sacrificio del Redentor tiene dos aspectos. Lo hemos dicho ya en alguna ocasión: el aspecto descendente y el aspecto ascendente. El aspecto descendente es que Dios da su don, Dios nos salva. Y el aspecto ascendente es que nosotros también participamos de ese sacrificio y también nos ofrecemos a Dios. Pues bien, en aquel pacto del monte Sinaí quedó representado porque la sangre de aquel sacrificio de los animales sacrificados parte los hombres, Moisés y quienes les asistían,
esa sangre se la ofrecieron a Dios, poniéndola en unas vasijas, y la otra parte la entendieron como que era Dios la que se la ofrecía a ellos, y la derramaron, la asperjaron sobre ellos. Bueno, pues eso mismo hace Jesús. Jesús es, por una parte, el don de Dios, la sangre de Dios, que se derrama sobre nosotros y nos purifica, y por otra parte representa también la sangre de los hombres que se ofrece a Dios en sacrificio como expiación. Las dos partes se unen en Jesús. Jesús es la alianza porque por una parte representa a Dios Padre ofrecido a los hombres y por otra parte representa a los hombres delante de Dios. Por eso Jesús personifica la alianza. Jesús es el mediador, mucho más que lo fue Moisés. En él se unen Dios y la humanidad. Esta unión de Dios y el hombre en su persona le permite llevar a cabo un sacrificio que sea al mismo tiempo don de Dios a los hombres y también oblación del hombre a Dios. Las dos cosas están teniendo lugar en Jesús. Mientras que en la tradición, pues del Antiguo Testamento judaica, el sacrificio consiste simplemente en una ofrenda hecha a Dios para alcanzar su favor. Eso era el Antiguo Testamento, era la dimensión ascendente. El hombre ofrecía un sacrificio a Dios intentando hacerse propicio a Dios. Sin embargo, ahora hay otra dimensión, que es el don del Hijo enviado por el Padre. Por Cristo el sacrificio toma una dirección descendente de Dios a los hombres y una dirección ascendente del hombre hacia Dios. Y esas dos direcciones no son contradictorias, no se excluyen una a la otra. La oblación del hombre a Dios y el don divino de Dios al hombre. Esas dos cosas están unidas en Jesús. Hay, por lo tanto, aquí una doctrina verdaderamente profunda que debemos de meditar. El vínculo establecido por Jesús entre la alianza y el sacrificio, en el fondo evoca dos cosas. Es decir, Dios nos podía haber salvado únicamente con la encarnación, ¿no? ¿Sí? Es decir, uno dice, bueno, no era suficiente que Dios se encarnase, ese aspecto descendente. ¿Por qué a la encarnación le añadió Dios para redimirnos también la muerte en cruz? Es curioso, ¿verdad? Pues porque Dios ha querido unir las dos cosas. El don descendente de Dios que se da a nosotros en Cristo y también el sacrificio en el que Jesús incorpora todos los sufrimientos de la humanidad en la cruz. El aspecto descendente queda más remarcado en la encarnación y el aspecto ascendente queda más remarcado en la pasión de Cristo, en la que todos los dolores, todo el sufrimiento de la humanidad de Cristo, que es nuestra humanidad, que somos cada uno de nosotros, cada una de nuestras lágrimas, cada uno de nuestros sufrimientos, se ofrecen al Padre. Esta es la alianza, este es Cristo, que representa a Dios ante nosotros y nos representa a nosotros ante Dios, que es capaz en la cruz de visualizar el dolor de Dios por nuestro pecado y el sufrimiento también nuestro ante Dios Padre. Esta es la maravilla de la redención y este es un buen momento para hacer una interrupción, meditar unos breves segundos antes de continuar. Y bien, para terminar quizás de entender esas palabras de la institución de la Eucaristía,
este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se entrega por vosotros, habría que hacer una precisión. Dicen los escrituristas que a veces es complicado traducir del arameo y traducir del hebreo y traducir del griego, que son los idiomas en los que pues se tradujo la revelación, ¿no? Es complicado traducir. Y dicen ellos que la expresión el cuerpo y la sangre, en el fondo casi sería más literal hablar de la carne y la sangre. Cuerpo y sangre, carne y sangre, bien, son casi sinónimos la palabra cuerpo o carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues son dos los términos, ¿no?, que se están traduciendo. El término basar, que hace referencia a la carne, y el término dan, que hace referencia a la sangre. Esos dos términos, para entenderlos, pues hay que ver que claramente hacen referencia a lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento. En el sacrificio del Antiguo Testamento la carne se separaba la carne de la sangre. Lógicamente, al sacrificar, de alguna manera se hacía que la sangre del cordero o del animal sacrificado saliese por sus venas, se recogía en vasijas. La carne bien era bien comida o bien quemada, dependiendo del tipo de sacrificio que fuese, y con la sangre se rociaba el altar o se rociaba el pueblo. Eso era un poco la forma en la que se realizaban los sacrificios del Antiguo Testamento. El significado profundo, pues hay que decir que la palabra carne y sangre a veces la podemos encontrar en la Sagrada Escritura haciendo referencia a lo débil, a lo débil del hombre. Bien, pero no es este nuestro caso. Por ejemplo, en el texto ese en el que San Mateo pues ha sido capaz, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, San Pedro, ¿no?, ha sido capaz de hacer la confesión de fe de que tú eres el Mesías, el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. En ese caso, la carne y la sangre se refiere a la debilidad tuya. Es decir, carne y sangre a veces es el sentido de la debilidad del hombre. No te lo ha revelado la carne y la sangre, sino que te lo ha revelado Dios. Bien, eso hay distintos pasajes en los que el término carne y sangre se refiere a eso. Pero el caso que a nosotros nos compete, el caso de la carne y la sangre tal y como se entienden en la institución de la Eucaristía, tienen el sentido, pues yo creo que claramente referido a los sacrificios del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel una y otra vez estaba ofreciendo la carne y la sangre de los animales irracionales, y precisamente en la propia repetición de esos sacrificios pues estaba con ello dejando las claras de que no eran efectivos, porque si ofreciendo la carne y la sangre de los machos cabríos o de los toros, pues si aquello tuviese un valor purificatorio, si nos fuese verdaderamente pues redimido de los pecados, pues no hubiese hecho falta continuar ofreciendo sacrificios, ¿no? La carta a los Hebreos dice que la forma reiterativa en la que se producían los sacrificios del Antiguo Testamento dejaba las claras que eran ineficaces. Pero, sin embargo, Cristo ofreció su carne y su sangre una sola vez, lo cual también testimonia que en una sola ofrenda hemos sido purificados. Nosotros, fijaros, cuando celebramos la Eucaristía, no estamos volviendo a repetir el sacrificio de Cristo en el Calvario, que fue único e irrepetible, sino que lo estamos sacramentalmente actualizando, porque quedamos redimidos, quedamos purificados de una vez para siempre de aquel sacrificio redentor de Jesucristo. Este es, por lo tanto, el sentido verdadero de la palabra carne y sangre. Sencillamente es la referencia que en el Antiguo Testamento se separaba la carne y la sangre. Y uno dice, bueno, pues nos puede parecer raro a nosotros, ¿y por qué remarcan la palabra carne y sangre? No valía decir, este soy yo el que me entrego por vosotros. Sí, podría haber valido, pero Jesús quería expresarlo de una forma en la que quedase clara a aquellos que estaban escuchando que Él se constituía en el verdadero sacrificio ofrecido a Dios, y que los sacrificios del Antiguo Testamento habían sido ineficaces. Por eso Jesús se expresa distinguiendo carne y sangre
Pues no porque sean dos cosas distintas que se estén entregando. De hecho, cuando nosotros comulgamos, la Iglesia dice que aunque uno comulgue únicamente bajo la especie del pan o bajo la especie del vino, pues está comulgando al Cristo entero, ¿eh? No es que si uno comulga únicamente la sangre de Cristo en la celebración eucarística, esté comulgando parte de Jesús, no, recibe al Cristo entero. Y si recibe únicamente el cuerpo de Cristo, no el cáliz, como suele ser lo más frecuente, ¿no? Pues también está recibiendo a Cristo entero, no una parte del cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Cristo y no la sangre. Entendamos, ¿eh? El hecho de que Jesús se expresase de estas formas es porque quería venir en cumplimiento, quería venir a dar a entender que él estaba entroncando con todo el deseo que había existido en el Antiguo Testamento de purificación a través de un sacrificio, deseo impetratorio, pero ineficaz por sí mismo, porque la sangre y la carne de unos animales irracionales no tenían esa capacidad purificativa, porque era de alguna manera un don ascendente, pero no era un don descendente de Dios a nosotros. Hasta que Dios mismo no nos dio a su Hijo, rociándonos con su sangre, ese sacrificio no tenía más que la expresión de una buena voluntad por parte del hombre de ser purificado, pero nada más. Añadamos esto una cosa: el sentido expiatorio de la muerte de Cristo se remarca mucho en la expresión esta es mi sangre o esta es mi carne entregada por vosotros, en favor vuestro. Esa expresión, por vosotros, en favor vuestro, sin duda alguna nos está recordando al siervo de Yahvé. Al siervo de Yahvé, pues de Isaías 53, en el que se nos recuerda cómo él cargó con nuestros pecados. Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Dejaremos aquí esta explicación de estos dos puntos, ¿no? Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida, porque concluyo con esto. Porque una de las pruebas más evidentes que Jesús entregó su vida voluntaria y libremente en la pasión es que él ya la había entregado la víspera en la última cena. Si alguien tuviese alguna duda de que esas palabras de San Juan, a mí nadie me quita la vida sino que soy yo el que la entrega voluntariamente, son ciertas y son palabras de Jesús y no son invención de ningún escriturista o de ningún evangelista, la mejor prueba es que el mismo Jesús, él anticipó sacramentalmente su entrega a la condena de Pilato, a la condena del Sanedrín. Jesús entregaba su vida antes de que los hombres se la quitasen, se la arrebatasen. Esta es la entrega libre de Jesús por nosotros. Concluimos aquí. Quien desee puede llamar y participar haciendo alguna pregunta, alguna aportación al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, el nombre mío es Santiago. Buenos días, Santiago. Salón. Salón. Entonces hay una cuestión, hay unos matices que para mí son muy importantes. Uno de ellos es que cuando Pedro dice, cuando Jesús le dice a Pedro, no te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces existe la iglesia de la revelación, donde Dios, a través del Espíritu Santo, va revelando las verdades de la fe. Eso también lo dice Jesús en la última cena. El Espíritu Santo se irá recordando todo, revelando todo. Entonces es muy importante que hay que confiar en que Dios va revelando todo y que el hombre pues es una nada y que todo depende de Dios. Y luego hay otra cuestión en la misa, en la cuestión de la misa, que la misa es
el mismo sacrificio de la cruz y que llega a la expresión máxima cuando es ofrecido el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo por el sacerdote al Padre con las palabras que únicamente puede decir el sacerdote, que es per ipsum con hecho et in ipsum, por él, con él y en él. Y nada más era eso. A lo mejor son matices, digamos, muy finos, o no sé cómo llamarlo. Bien, muchísimas gracias, porque creo que nos iluminan, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, adelante. Sí. Sí, le escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy Prudencio. Ante todo, felicitarle por el programa, porque nos está dando unos detalles precisamente de ese misterio que realmente hace a uno pensar que si no lo se llega a entender, el sentido de nuestra fe y de nuestra razón de ser de cristianos no tendrías, o sea, carecería de no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, creo que es una matización perfecta de ver esa alianza, esa nueva alianza en Jesucristo, ¿no? Pero hay una cosa, un detalle que has tocado, que tiene que hacer reflexionar a muchos católicos, ¿no? Que es donde caen en la trampa, ¿no? Has hablado de una confesión, de unas confesiones que hacen del término de la sangre algo como misterioso, ¿no? Yo siempre lo he dicho siempre. Si Jesucristo siempre ha sido capaz de hacer ese sacrificio de su sangre por nosotros, ese don de vida, nuestra vida debería ser capaz de dar vida también. Por eso cuando se discuten esas cosas, pues es mejor no entrar en eso, en esas ambigüedades, ¿no? Que crean lo que crean y nosotros que creamos y fortalezcamos nuestra fe en aquello que da sentido a nuestra creencia como católicos. Hay una cosa en el fondo de tanto la alianza de Jesucristo, la nueva alianza de Jesucristo como la de Moisés, que es característico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo cuando Moisés en esa primera alianza sube, pasa esos 40 días, se desesperan, y empiezan a inventar sus nuevos dioses, ¿no? Algo parecido ocurre también en la segunda alianza de Jesucristo, ¿no? Porque hay mucha gente, como no se cree eso, se inventan sus dioses. Y eso es lo que da sentido a estas muchas nuevas religiones, ¿no? Porque precisamente eso no lo han llegado a entender. Y como no lo creen, pues inventan sus dioses. De manera que viene muy bien esas aclaraciones, esas matizaciones, y de verdad invito a que sigáis en esa línea, porque eso nos fortalece, nos reconforta y nos ayuda al día a día a vivir nuestra fe con más carga de profundidad. Bien, muchísimas gracias por tu aportación. Te respondo por la radio. Pues bien, la verdad es que este oyente hace dos aportaciones muy claras, ¿no? Esa referencia que he hecho, ¿no? A que a veces, por ejemplo, pues hay alguna confesión, no sé si llamarla religiosa o más bien de algún grupo, que no quiero entrar yo en la polémica de si aquí llamamos secta y aquí no llamamos, yo no quiero entrar en eso, pero que igual hace una interpretación pues de que el Antiguo Testamento dice que no puede ser entregada o extraída la sangre de ninguna persona, ¿no? Y uno, claro, cuando el Antiguo Testamento no es interpretado desde Jesucristo, es que es posible que entonces el anterior oyente, Santiago, por cierto, ha dicho que es el Espíritu Santo el que tiene que llevar a plenitud la revelación de Jesucristo. Pues bien, llegar a decir que en virtud de la Sagrada Escritura, ¿no?, por la literalidad de un versículo, porque dice que la sangre es la vida y la vida no, y la sangre no puede ser derramada porque sería derramar la vida, intentar interpretar eso literalmente sería llegarle a hacer al propio muchas expresiones de Jesucristo verdaderamente heréticas, porque cuando Jesús dice yo derramo mi sangre por vosotros, ¿no?, pues sería decir que Cristo cometió el mayor pecado porque Él entregó su sangre por nosotros. A veces se puede caer en el ridículo cuando no se tiene, pues no se vive dentro de la Iglesia en la que habita el Espíritu Santo, que va dando una comprensión plena del mensaje revelado. Cuando uno se sale de la Iglesia, que lleva esos 2000 años acompañando la interpretación correcta, no bajo la iluminación del Espíritu Santo, puede llegar a ocurrir que uno, por mantener la literalidad de un versículo del Antiguo Testamento, por decir algo, llegue a tener que perder el espíritu de Cristo.
Porque precisamente el Espíritu de Cristo habla de entregar su sangre por la vida del mundo. Y bueno, pues cuando un cristiano, ¿no? Pues, o vamos, un ciudadano, se convierte en donante de sangre, pues para sus hermanos, pues bueno, pues ciertamente no es algo religioso, es algo humano, pero algo humano que puede ser vivido en consonancia con el sentido cristiano de la entrega servicial de Cristo en favor de nosotros, ¿no? O sea, eso creo que es así de claro. Y bien, creo que a eso se añade la segunda intervención que ha hecho el oyente, la segunda intervención de decir, pues es cierto que por no entender que Cristo vino a dar sentido al cumplimiento de la Sagrada Escritura, ¿no? Pues si alguien no conoce en profundidad la Sagrada Escritura, pues tiende a hacerse una religiosidad a su medida. Hoy en día creo que es importante que estudiemos en profundidad la Sagrada Escritura. De lo contrario, aquí cada uno se hace un Dios a su medida. El Santo Padre Benedicto XVI, en el encuentro que tuvo con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, les dijo a los jóvenes: tenéis un remedio ante el relativismo. Les dijo: Sagrada Escritura y catecismo. Sagrada Escritura y catecismo. Es la forma, pues, de conocer al Dios verdadero y de liberarnos del yugo y del peligro de relativismo que tenemos. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, adelante. Adelante. Oiga. Buenos días, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Mire, soy un madrileño aquí que está hablando. Quería hacerle una pregunta, si me permite, sí, o proposición. En vista de que la misa es un acto hermosísimo, que algunas veces lo tomamos como rutina solamente, porque es la entrega y comunicación de Dios con el hombre de forma tan maravillosa, y comprende, por una parte, la predicación de la palabra, y a continuación Dios que se ofrece al hombre para penetrar en él y estar en su corazón. Me permitiría decirle, padre, ¿no sería conveniente que al final de la misa, cuando se administra la comunión, en vez de hacerlo como algunas veces, deprisa y corriendo, que se da enseguida la bendición y a salir a la calle, estar unos minutos más, igual que se está en la predicación de la palabra, pues 10 minutos o 15 minutos, estar unos minutos más para meditar ese misterio tan profundo y tan precioso, y recomendar incluso a los fieles que no tengan prisa y estén un rato meditando y gozando de la presencia de Dios y no salir tan deprisa. Perdone, padre, esta es la pregunta que le quería hacer. Muchísimas gracias. Tenía yo, cuando era jovencito, pues un director espiritual que con mucha gracia solía decir que algunos cristianos la palabra que se toman más en serio de toda la liturgia eucarística es esa que dice: podéis ir en paz, ¿eh? Se la toman al pie de la letra porque salen todos corriendo, decía él. Y bien, y pues es verdad lo que dice este oyente, es verdad, porque verdaderamente creo que el hecho de que se comulgue con prisas, que el hecho de que el sacerdote igual haga un silencio mínimo antes de la oración de acción de gracias, pues eso de alguna manera trivializa el momento tan grande de la comunión de Dios con el hombre. Creo que en todo caso, yo un consejo que doy, porque lo he observado también en la parroquia, es el siguiente: cuando unos cuantos fieles se quedan, prolongan, ¿no?, después del podéis ir en paz, su acción de gracias, y lo hacen con unción, lo hacen con devoción en silencio, yo creo que son un auténtico toque de atención para el resto de los fieles, que igual pues se ha levantado con demasiada premura, o que incluso han convertido el templo en un pequeño jolgorio de ponerse a hablar inmediatamente después de que ha terminado o que el sacerdote ha bajado del altar. Esos fieles que se quedan ahí rezando también, yo creo que son un faro encendido, son pues un pequeño toque en las conciencias de todos para entender la unción de ese momento. Me imagino que conoceréis también la anécdota de San Juan de Ávila, maestro de sacerdotes, ¿no?, que nos cuenta que en una ocasión había un sacerdote que terminaba la conclusión, que terminaba la Santa Misa con demasiada rapidez y que salía inmediatamente de la iglesia sin hacer acción de gracias, pues directamente pues al bar de enfrente y a charlar con los demás. Y entonces San Juan de Ávila mandó a 2 monaguillos con 2 velas encendidas a que acompañasen por la calle al sacerdote hasta la plaza de enfrente
porque como llevaba Jesús todavía en su interior, para que ese sacerdote se diese cuenta de que estaba, saliendo con demasiada ligereza sin la debida acción de gracias. Y entonces, cuando el sacerdote se vio acompañado de 2 monedillas con las velas encendidas en plena calle, y entendió que era una especie de gesto profético de San Juan de Ávila para llamarle la atención de que no había hecho la necesaria acción de gracias, pues humilde y compungido volvió al templo a dar gracias, ¿no? Creo que igual no debe de ser tanto las llamadas de atención que hagamos a nuestros hermanos, sino más bien el testimonio, porque a veces llamarle la atención a muchas personas les pone a la defensiva. Más bien yo creo que el testimonio de prolongar con unción y con devoción la acción de gracias después del podéis ir en paz, pues creo que es el mejor testimonio y la manera de ayudarles a todos ellos. Bien, concluimos aquí este catecismo, continuaremos con la gracia de Dios. Mañana nos despedimos y agradeciendo la fidelidad en su audiencia. Alabado sea Jesucristo.